Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Vamos a ver otro vídeo de la Ley 40/2015, concreto, salvo peticiones vuestras, el último vídeo de esta ley, ¿vale? 40/2015, la parte 3. Antes de empezar, quería insistir en que para el mejor seguimiento de estas explicaciones, de estos vídeos, tenéis abajo en YouTube, en comentarios, un enlace directo al artículo escrito en mi página web para que podáis seguir estas explicaciones. Es decir, que están escritas las preguntas que yo estoy leyendo y las respuestas, ¿vale? Y los comentarios de los artículos. Insisto, abajo en comentarios, ¿vale? Debajo del vídeo de YouTube, ¿vale? Podéis pinchar y directamente os lleva al artículo. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Yo soy Emilio Blasco, ya sabéis que este es mi canal de preparador de opositores. Y bueno, vamos a ver esas 10 preguntas que la especialidad que tienen es que son preguntas verdaderas, reales, que han salido en exámenes oficiales tipo test de oposiciones, ¿vale? Esa es la diferencia de este canal, que solamente vemos preguntas reales que han salido en exámenes oficiales, ¿vale? Vamos allá. La primera pregunta dice, señale la respuesta correcta según la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Aquí vamos a hablar en esta pregunta de lo que es el plazo de prescripción, ¿vale? El artículo 30. ¿Vale? Acordaros, ya el otro día lo dije, acordaros de la ley, ¿vale? La ley en papel, si queréis, o si queréis en internet, siempre la legislación consolidada, la última, la actual, ¿vale? Para que no estemos mirando leyes que ya están prescritas, ¿vale? Bueno, el artículo 30, prescripción. Entonces, la verdadera, ¿vale? Nos da, como siempre, cuatro opciones, solamente una es verdadera. Entonces el apartado A dice, si las leyes que las establecen no fijan otros plazos, las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 y las leves a los 6 meses. Entonces tenéis que aprenderos estas tres cantidades, 3 años, 2 años y 6 meses. Y estamos hablando de infracciones, ¿vale? El apartado B dice, interrumpirá la prescripción de las infracciones la iniciación con conocimiento del interesado de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de 3 meses por causa no imputable al presunto responsable. Este apartado B es falso porque no estuviera paralizado durante más de 3 meses, sino que es durante más de un mes. Es decir, si existe una paralización de más de un mes de ese procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, ¿vale? Eh, Insisto, se interrumpirá la prescripción, con lo cual no seguirá contando el plazo para la prescripción. Eso es el artículo 30.2, 30 apartado 2. La C, que también es falsa, dice, el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse. Daros cuenta que antes estábamos hablando de las infracciones y ahora estamos hablando de las sanciones. Ahora luego explicaré un poco más. En este artículo 30 habla de la prescripción tanto de las infracciones como de las sanciones. Los plazos son distintos, ¿vale? Entonces hay que memorizar los dos. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contar desde el día en que la infracción se hubiera cometido,
¿vale? Esto es falso porque eso será verdadero en el caso de las infracciones, es decir, el plazo de prescripción de las sanciones, ¿vale? Eh, comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. ¿Vale? Estamos hablando del plazo de prescripción para sanciones, repito, empieza a contarse desde el día siguiente a que esa resolución de esa sanción sea ejecutable. ¿Vale? Y evidentemente ya no haya plazo para recurrirla, porque si la podemos recurrir no será firme y por tanto no se podrá todavía ejecutar. ¿Vale? Entonces, insisto, prescripción de las sanciones. Y luego está el plazo de prescripción de las infracciones, que ese plazo empezará a contar desde el día siguiente a que se haya cometido la infracción. ¿Vale? Exactamente igual que en ese plazo de prescripción para contar varía, sea sanción o infracción, lo que he dicho antes. ¿Vale? Los plazos para infracciones son unos, ya los hemos visto, y los plazos, ¿vale? Para sanciones son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que ir aquí a la ley, ¿vale? Al artículo 30, ¿vale? Lo buscamos el artículo 30. Esto es una ley bastante corta y el artículo 30, que es no muy largo, insisto, dice, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiere cometido y el plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrir. Y luego lo que os comentaba, en el apartado 1 dice, las infracciones muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves a los 6 meses. Sin embargo, las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las impuestas por faltas graves a los 2 y las impuestas por faltas leves al año. ¿Vale? Insisto, les gusta mucho preguntarlo y mezclan los plazos de las infracciones con los plazos de las sanciones. Bueno, pregunta uno es un poco rebuscada. ¿Vale? Vamos con la pregunta 2, que es mucho más sencilla. Dice, según el artículo 3 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al derecho, actuando de acuerdo con los principios, y esto ya os lo comenté, en el artículo 3 están los principios generales, ¿vale? Que tiene que cumplir la administración pública. Y acordaos que eran principio de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. ¿Vale? Artículo 3, apartado 1. También os comenté que estos principios os los sepáis de memoria porque los suelen preguntar con bastante frecuencia. Pregunta 3 dice, según la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, las administraciones públicas del artículo 2 actúan para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica, y aquí hay que tener claro que es con personalidad jurídica única, ¿vale? Cuidado con esto porque tendemos todos a marcar personalidad jurídica propia, personalidad jurídica plena, personalidad jurídica independiente.
y esas son falsas. Y lo ponen a propósito porque saben que la gente ahí se confunde muchas veces. Entonces, insisto, personalidad jurídica única, ¿vale? Nos vamos a la ley, ¿vale? Al artículo 3, insisto, principios generales del régimen jurídico, que os los debéis de saber. Y al final del todo, el último apartado del artículo 3, que es el 3.4, ahí es donde está, donde dice lo que os he comentado, cada una de las administraciones públicas del artículo 2. Recordaos que el artículo 2 es el ámbito subjetivo donde define eh, qué es, ¿vale? O qué entidades, mejor dicho, son las que se aplica la ley 40-2015, ¿vale? Define lo que es el sector público. Entonces, a esas administraciones públicas del artículo 2 estamos diciendo eh, cada una de esas administraciones, acordaros, actúa para cumplir sus deberes con personalidad jurídica única. Acordaros, única. Bueno, pregunta 4. Dice, según la ley 40-2015 de 1 de octubre, ya lo sabéis, del régimen jurídico del sector público, las administraciones públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios. Volvemos otra vez al artículo 3. Insisto en la importancia. Entonces, la verdadera es el apartado A donde dice simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. Esa es la verdadera. Artículo 3, apartado 1, apartado B. Luego la B, la C y la D son las falsas. Y aquí siempre insisto, ya en un vídeo anterior lo expliqué, pero lo vuelvo a comentar, les encanta cambiar la palabra eficacia por eficiencia. Entonces ponen eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados, y eso está mal, porque ya os he explicado que es eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, y ponen eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Y eso está mal porque cuando hablemos de asignar y utilizar recursos, estaremos hablando de eficiencia. Luego, por favor, entended lo que es eficacia y lo que es eficiencia, porque os lo van a cambiar seguro para que os equivoquéis. Pregunta 5. Dice, según la ley 40-2015 de 1 de octubre, señale la respuesta correcta. ¿Vale? Esta ya la sabéis. La verdadera es la D, que dice, las administraciones públicas deberán respetar en su actuación y relaciones, entre otros, el principio de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. Otra vez estamos en el artículo 3, apartado 1, apartado E de España. ¿Vale? El apartado A es falso, si quieres lo leemos. Dice, cada una de las administraciones públicas del artículo 2 actúa para el cumplimiento de sus fines sin personalidad jurídica. Falso. Ya sabemos que tiene personalidad jurídica única. El apartado B dice, las administraciones públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de, ya lo, os lo debéis de saber, eficacia, jerarquía, centralización, concentración y coordinación. Pues ahí está mal porque debe poner descentralización y no centralización, y debe poner concentración
perdón, debe poner desconcentración y no concentración. ¿Vale? Me gusta que leáis las falsas porque así nos damos cuenta de cómo intentan cambiar las frases. ¿Vale? Entonces aquí simplemente, en vez de poner concentración, ¿vale? Hay que poner desconcentración y en vez de poner centralización, descentralización. Entonces sería verdadera. ¿Vale? La C, que es la otra que es falsa, dice, forman parte del sector público institucional de conformidad con el artículo 2, apartado 1 de la Ley 40/2015, las universidades privadas. Entonces, si nos vamos al artículo 2, que ya nos lo tenemos que saber, sabemos que forman parte de ese sector público institucional las universidades públicas, no las universidades privadas. ¿Vale? Pregunta 6. Dice, según el artículo 1, que muchas veces no lo leemos, pero han empezado a preguntarlo bastante, según el artículo 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, la presente ley establece y regula, ¿vale? Y aquí hay que saber que lo que hace es regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas. ¿Vale? Entonces, insisto, cogemos la ley, ¿vale? Acostumbrados a manejar la ley, a estudiar con la ley, no hace falta ningún tipo de temario, que os gastéis el dinero con nada. La ley que está en Internet, en el Boletín Oficial del Estado, actualizada, legislación consolidada y no hace falta ni libros, ni temarios, ni gastar dinero. Hay que aprenderse la ley y trabajar con ella, ¿vale? Ese es mi consejo. Bueno, el artículo 1, ¿vale? Lo leo, dice, la presente ley, la 40/2015, establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y de la potestad sancionadora, así como la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado y de su sector público institucional para el desarrollo de sus actividades. ¿Vale? Artículo 1 nos está diciendo qué hace esta ley, ¿vale? ¿Cuál es el objeto de esta ley? ¿De acuerdo? Entonces es importante que lo leáis porque ya te digo que empiezan a preguntar sobre el artículo 1 porque se han dado cuenta que la gente se sabe toda la ley, todos los artículos y no sabe cuál es el objeto de la ley, que muchas veces pasa. La pregunta 7 dice, la Ley 40/2015 de 1 de octubre del régimen jurídico del sector público no se aplica, no se aplica, y aquí la respuesta correcta es la D que pone a las universidades privadas. Ya lo hemos dicho antes, se aplica a las universidades públicas. Luego fijaros que pone no se aplica. Entonces, el apartado A es verdadero porque dice a la Administración General del Estado. Sí que se aplica a la Administración General del Estado. Apartado B, al sector público institucional. También se aplica al sector público institucional. Apartado C, a las administraciones de las comunidades autónomas. También se aplica a las administraciones de las comunidades autónomas, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? Es una cosa que suelen preguntar bastante, ¿vale? Y se aplica la ley 40/2015 a las comunidades autónomas. Y uno empieza a pensar y dice, ¿es una ley estatal? Pues no, no se aplica. Sí que se aplica. La ley 39/2015, la ley 40/2015, todas estas leyes se aplican a las comunidades autónomas. Ahí muchas veces también nos intentan engañar con este tipo de preguntas, ¿vale? Bueno, insisto, la presente ley se aplica a la Administración General del Estado, a las administraciones de las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, ¿vale? Es decir, que quitaros esa idea de la cabeza de que porque es una ley estatal, pues igual no se aplica a los ayuntamientos o igual no se aplica
a las comunidades autónomas, sí que se aplica. Pregunta 8 dice, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, las administraciones públicas sirven con objetividad a los intereses generales y actúan de acuerdo con los siguientes principios. Y pone entre paréntesis, señale la incorrecta. Cuidado, hay que buscar la falsa. Entonces, apartado A, eficacia, verdadero. Apartado B, jerarquía, también es verdadera. Apartado C, centralización, esa es la falsa. La incorrecta. Acordaos que era descentralización. Y apartado de coordinación. Esta también es verdadera. ¿Vale? Lo mismo que antes. Han cambiado centralización, ¿vale? En vez de poner descentralización. Apartado 9 dice, la Ley 40/2015 establece y regula. No leo las cuatro A, B, C y D. La verdadera es la A, artículo 1, ¿vale? Objeto de la ley. Dice, la Ley 40/2015 establece y regula las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, los principios del sistema de responsabilidad de las administraciones públicas y de la potestad sancionadora. ¿Vale? Artículo 1. Y finalmente, la última pregunta, tipo test de examen, la 10, dice, las administraciones públicas en sus actuaciones y relaciones deberán respetar uno de los siguientes principios. ¿Vale? Y la verdadera es buena fe, confianza legítima y lealtad institucional. ¿Vale? Bueno, con esto hemos acabado esta parte 3, este vídeo tercero sobre la Ley 40/2015. Yo creo que con estos 3 vídeos es suficiente. Si alguien tiene alguna duda o quiere un vídeo adicional, por favor, me lo ponéis en los comentarios. Así también me ayuda a mí a saber cuáles son vuestras peticiones. Si queréis suscribiros, pues encantado, ¿vale? Si os gusta el canal. Y nada, animaros a todos, sobre todo a aquellas personas que son ya más mayores, ¿vale? Que tienen ya pues a partir de los 40 y tantos, 50 años y que están preparando sus oposiciones. Un ánimo muy especial para ellos y para ellas. Se puede aprobar y bueno, lo vais a conseguir seguro. Nada, agradeceros como siempre vuestra atención, encantado de ayudaros y muchísimas gracias por todo. Buenas tardes.